consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. Del valle de tinieblas vas frente
Hola, ¿cómo se encuentran, queridos amigos de la iglesia allí en Mercedes 612, en Floresta? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, compartiendo este tiempo juntos de una manera un poco diferente, un poco extraña a lo que estamos acostumbrados y también, bueno, también a aquellas otras personas que nos puedan estar viendo que no sean de la iglesia en Floresta, que sean de otras iglesias o amigos. Desde ya, muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes en este tiempo donde vamos a estar hablando de un tema muy particular. Vamos a hablar sobre libres del agotamiento. Es realmente un asunto que a mí me compete mucho porque en mi vida he tenido que estudiar este tema, lo he tenido que considerar por los problemas de salud y justamente incluso escribí un libro en alguna ocasión sobre esto que se llama El agotamiento, palabras de aliento para personas cansadas. Así que en base a todo ese bagaje podemos hablar un poquitito sobre este tema que espero que sea de bendición mutua. En primer lugar, me gustaría darles una definición del tema agotamiento y que encontré por allí, que realmente me llamó la atención. Dice así: el agotamiento suele empezar cuando tenemos dificultades para dormir o para conciliar el sueño. Mire, yo no sé cuál es su circunstancia en este tiempo, pero seguramente usted está viviendo lo mismo que todos vivimos, experiencia difícil por causa de la cuarentena, la pandemia, y no conozco a nadie a quien no le esté costando en este tiempo conciliar el sueño de una manera normal. Y acá dice que el agotamiento viene cuando tenemos ese problema. Así que por más que pudiéramos estar aún en nuestras casas sin trabajar normalmente, estamos sujetos a una posibilidad de tener agotamiento. Dice, a menudo esto se produce por primera vez en momentos de nuestra vida en los que estamos sufriendo estrés o cuando estamos bajo demasiada presión. Así que, aunque estuviéramos guardados en nuestras casas, podríamos llegar a puntos de agotamiento y conozco mucha gente que en este tiempo está muy presionada, muy agotada, está sufriendo muchísimo la circunstancia de este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Dice, puede llegar a ocurrir que no consigamos conciliar el sueño o que nos despertemos varias veces a lo largo de la noche, no digo más nada. Con frecuencia, este es el primer signo del agotamiento. Al cabo de cierto tiempo, el agotamiento también puede empezar a ejercer cierta influencia en el trabajo a distancia o trabajo en el hogar y en las relaciones. De esta forma es probable que empecemos a olvidar con frecuencia ciertas cosas que nos habían pedido que hiciésemos. No digo nada ni menciono a nadie, pero yo también puedo decir que he sido culpable de esto. Y también es probable que nos enfademos con más facilidad con nuestra pareja o que seamos más fácilmente groseros con esta otra persona que nos acompaña a casa, con nuestros hijos también inclusive, o con nuestros mayores, ¿no? Empezamos a olvidar cosas, perdemos el hilo de nuestras ideas con más facilidad, tenemos la impresión de no poder descansar nunca. ¿Qué les parece esto? ¿No? Y a menudo tenemos crisis de llanto o nos ponemos nerviosos con más frecuencia. Estos son los síntomas habituales que se conocen como agotamiento, este síndrome de fatiga crónica o agotamiento. Y bueno, yo no lo quiero hablar desde el punto de vista médico porque no lo soy, quiero hablarlo desde el punto de vista de un consejero espiritual, que uno puede haber aprendido la palabra de Dios y basarnos en la palabra de Dios para ver lo que nos dice al respecto. Pero es bueno tener en cuenta y considerar estas cosas para que prestemos atención a ver si no somos nosotros aquellos que estamos viviendo esta etapa de agotamiento. Algunos signos o síntomas además son la fatiga, la pérdida de memoria o concentración, dolor de garganta, interesante porque esto es una de las manifestaciones justamente del coronavirus, del COVID, agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello a las axilas, dolor articular o muscular sin causa aparente, dolores de cabeza, eso también es llamativo, sueño no reparador, o sea, uno duerme y no descansa, agotamiento extremo que dura más de 24 horas después de realizar ejercicio físico mental. O sea, estamos siempre cansados. Causas, podría haber muchas causas. Podría ser, por ejemplo, infecciones virales, así que hay que prestar atención si tenemos alguna manifestación de agotamiento, porque puede ser justamente un virus que lo esté produciendo. Problemas en el sistema inmunitario de algún tipo, y esto sería también un inconveniente grande para cada uno de nosotros. Algún tipo de desequilibrio hormonal podría producirlo, así que son cosas que que nos llamarían la atención, y si tenemos síntomas de agotamiento, obviamente deberíamos recurrir al médico en primer lugar.
¿Cuáles son los factores de riesgo para que uno tenga agotamiento que sea severo? Obviamente la edad, como cualquier tipo de enfermedad o problema de salud que podría quejarnos gravemente, la edad es un tema para tener en cuenta. Si a mayor edad, más, digamos, expuestos estamos a las consecuencias del agotamiento. La condición sexual, obviamente las mujeres lamentablemente están más sujetas a pasar por estos periodos de estrés y agotamiento de fatiga crónica, o sea, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, aunque esto no quita que los hombres sufran agotamiento grande. Y obviamente el estrés. El estrés es algo que no saber manejar el estrés genera un conflicto muy grande en nuestro ser que produce a la larga esta fatiga, agotamiento y trae complicaciones porque produce depresión, aislamiento social cuando uno está agotado no quiere ver a nadie, restricciones en el estilo de vida y aumento en la capacidad laboral, o sea, ya uno empieza a mermar su capacidad para generar cosas. Ahora, obviamente, esto es un problema muy serio que a muchos de nosotros nos toca vivir, pero hoy vamos a estar hablando del agotamiento que nace de algunos conflictos espirituales, de algunas situaciones puntuales que algunos nosotros podemos identificar específicamente en un hombre de Dios llamado Elías. Pero antes vamos a considerar a otro hombre de Dios llamado Moisés, porque Moisés dice que en un momento dado, lo encontramos en Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Israel estaba en rebeldía, Moisés le dice a Dios, por favor, perdona a este pueblo, es tu pueblo, no lo castigues. Así en Éxodo 32, 30 al 32 dice, y si no es posible perdonar este fuego, quítame a mí, a este pueblo, quítame a mí del libro de la vida, castígame a mí en vez de a ellos. O sea, amaba tanto al pueblo, estaba tan entregado por ese pueblo de Israel que le estaba dispuesto a dar su vida y vida eterna por ese pueblo. Estaba dispuesto a perder su salvación, pero un poquito más adelante, cuando vamos al libro de Números, capítulo 11, nos encontramos al mismo Moisés hablando con Dios y quejándose a más no poder del pueblo de Israel que lo tenían loco y diciendo, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea el mal. ¿Cuál era el mal para él? Eran todos los dolores de cabeza que le generaba el pueblo de Israel. Así que básicamente Moisés estaba estresado, estaba agotado y había llegado a un punto de explosión y eso obviamente lo estaba derrumbando al punto de decir, ya quiero morirme, prefiero morirme. Antes estaba dispuesto a dar la vida por el pueblo, ahora está dispuesto a morir para no tener que aguantar el dolor de tener que convivir con ese pueblo. Así que tenemos que tener en cuenta esta circunstancia. Ahora, ¿cuál es el caso de Elías? Moisés es un ejemplo, un hombre de Dios reconocido. O sea que si Moisés como hombre de Dios vivió esta circunstancia, bueno, nosotros también. Pero Elías es otro caso y nos encontramos en 1 Reyes capítulo 19, versículo 4, aquella oración que es conocida como la oración de un deprimido, que básicamente muestra el estado de agotamiento físico, mental y principalmente espiritual de Elías. Dice, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esto lo dice en 1 Reyes capítulo 19, versículo 4. Es interesante que él tenía ese sentimiento. Otra versión dice que él llegó donde había un arbusto, se sentó a su sombra con ganas de morirse y le dijo, estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. O sea, ese sentir, dice otra versión, que estaba con deseos de morirse. ¿Deseos de morirse por qué? Porque estaba agotado, estaba cansado, nada va más. ¿Por qué él había llegado a ese punto? ¿Cómo es que Elías llegó al punto de sentarse abajo de un arbolito y decir, Dios, quítame la vida, no quiero vivir más? Bueno, si uno se toma el trabajo de leer 1 Reyes capítulo 18 y 1 Reyes capítulo 19, va a entender un poquito más toda la circunstancia que rodea a Elías. En primer lugar, encontramos que Elías, allí de donde él estaba viviendo, Sarepta, se dirigió hacia el monte Carmelo, un lugar donde aconteció un evento muy particular en 1 Reyes 18, y caminó unos 80 kilómetros. En aquel tiempo eso lo hizo a pie.
Él no tenía vehículos, no había colectivos, no había medios de transporte, así que caminó 80 kilómetros hacia aquel lugar. Estando en aquel lugar, en el Monte Carmelo, él tuvo una confrontación muy grande porque él desafió al rey Acab, que era un rey pagano, y su esposa Jezabel, lo desafió para encontrarse y para demostrar a ver quién es el verdadero Dios. Así que le dijo, bueno, trae a todos tus profetas y a todos tus sacerdotes. Y vino Acab con 450 profetas de Baal, y el pueblo de Israel vino a ver qué era lo que iba a pasar ahí. El desafío era muy grande, era que Dios mandara fuego del cielo para consumir un holocausto. Así que él estuvo todo un día en un estado de exposición muy grande, enfrentándose al mismo rey que tenía el poder como para matarlo en ese momento, y a 450 enemigos que estaban haciéndole la contra en esa lucha espiritual que había allí. Eso lo menciona Primero Reyes, capítulo 19, Primero Reyes 19. Después que cae fuego del cielo sobre el holocausto que preparó Elías, y el pueblo dice, Dios es el verdadero Dios, Jehová es el Dios, en ese momento Elías toma una decisión tremenda, terrible. Dicen, traigan a los 450 profetas de Baal, y allí junto a un arroyito que había ahí cerca del monte, abajo del monte, el arroyo de Sisón, él se tomó el trabajo de degollar a 450 hombres, estos profetas de Baal. Nos parece una barbaridad. El solo hecho de pensar este tema de matando a tanta gente es una cuestión horrible, pero ellos hacían ese tipo de cosas en aquel tiempo. Pero quizás lo más tremendo es pensar el esfuerzo físico, el esfuerzo emocional, el esfuerzo en todo sentido para llevar a cabo esa cruenta tarea que Elías decidió hacer. Matar uno por uno 450 hombres. Aunque nos parezca una locura, él lo hizo. Así que imagínense ya a esa altura del partido lo agotado que estaba. Después de eso, vuelve a subir al monte. Todo esto se encuentra en Primero Reyes, capítulo 18. Vuelve a subir al monte porque había tiempo de sequía para orar en el monte para que Dios enviara lluvia. Así que él está allí, está orando, sube el monte tenía unos 700 metros de altura, vuelve a subir a ese monte, ya había subido, había bajado, había vuelto a subir. Y después que está allí orando, él ve que se viene la tormenta, así que corre, dice la Biblia, hasta Jezreel para anticiparse al carro de Acab y llega antes que era Jezreel. Y corrió 30 kilómetros corriendo y llega a Jezreel. Así que bueno, estando en Jezreel, recibe la noticia de que la reina Jezabel, enojada, era una reina muy mala, la esposa de Acab, enojada porque Elías había matado 450 profetas, dice, mañana voy a hacer que le corten la cabeza. Mañana lo voy a mandar a matar. Así que, bueno, justamente él tiene esta noticia y huye. Así que dice que va unos 160 kilómetros hasta el sur, llega a un lugar que se llama Berseba, y en ese lugar deja a su criado, el que lo acompañaba, y se va. Y después camina un día entero por el desierto del Negev, que es un lugar obviamente desértico, con poca sombra, sin refrigerio. Finalmente encuentra ese arbusto, un arbolito, se sienta abajo del arbolito y dice, basta ya, Señor, quítame la vida. Se quería morir. ¿Por qué se quería morir? Y bueno, porque estaba agotado. Había tensado la cuerda más de lo que cualquier persona podría tensar. Había hecho muchísimas cosas y cuando uno tensa la cuerda más allá de lo que corresponde, obviamente estamos expuestos a la posibilidad de que nos pase estas cosas. ¿Cuáles fueron los efectos devastadores del agotamiento sobre la vida de Elías? Bueno, así en 1 Reyes capítulo 19, versículos 1 al 4 dice lo siguiente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahí encontramos el comienzo del derrumbe anímico y espiritual de Elías. Pero ¿cómo comenzó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, ya vimos las cosas que lo llevaron a ese punto, pero ¿qué efectos tuvo sobre su vida toda esa carga emocional, espiritual y física que Elías llevó por delante? En primer lugar, encontramos que en este ejemplo de Elías, que el agotamiento extremo, cuando uno está agotado, eso corrompe nuestra capacidad de ver las cosas con claridad, corrompe nuestra perspectiva. Hay algo novedoso respecto a Elías en este pasaje. Dice que Elías, viendo pues el peligro, se fue, vio el peligro. Él perdió la perspectiva de las cosas, él perdió, digamos, la visión clara de las cosas, aquella visión que lo había acompañado y que incluso había acompañado a otros hombres de Dios. Por ejemplo, Moisés dice en Hebreos capítulo 11 que tenía puesta la mirada en el galardón, que se sostuvo como viendo el invisible, o sea, tiene una perspectiva más allá de las circunstancias terrenales. Así que él podía estar siguiendo adelante a pesar de las circunstancias, según nos enseña Hebreos. Pero en el caso de Elías, en este momento, él ve el peligro. Ahora, el peligro, básicamente que él ve, es una amenaza. Podríamos decir, él oyó una amenaza, pero no había en ese lugar soldados que vinieran con armas para matarlo. En ningún lugar la Biblia dice que él estaba con una amenaza directa. Él dice que escuchó la amenaza y para él la amenaza se transformó en un peligro. Y ese peligro, supuesto, a él lo instó a escapar, a huir y lo derrumbó en todo sentido. Bueno, vio el peligro. Nosotros miramos la televisión todos los días y vemos el peligro en la calle. El número de infectados aumenta el número de muertes. Esto no necesariamente significa que el peligro va a entrar a nuestra casa. No significa eso. Pero lo vemos y nos preocupamos y nos agotamos y nos desgastamos. Vemos las consecuencias económicas y pensamos que eso nos va a afectar de alguna manera muy grave. Vemos el peligro. Y Elías vio el peligro, pero ese peligro no necesariamente es algo real. Me hace acordar mucho Mateo capítulo 14. ¿Se acuerdan la historia de Pedro? Iba en la barca junto con los discípulos. El Señor Jesús se acerca a ellos caminando sobre las aguas, los vientos le eran contrarios, etcétera, etcétera. El Señor le dice, tengan ánimo, yo soy, no se preocupen. Pedro dice, Señor, si eres tú, déjame ir caminando sobre las aguas. Y él le dice, ven, y entonces Pedro va y va caminando sobre las aguas y de repente dice que Pedro vio el viento. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro vio el viento, así como Elías vio el peligro. La perspectiva se nubló, cambió la perspectiva, la perspectiva se corrompió. Es como que le hubieran puesto un velo sobre los ojos y no podía ver claramente las circunstancias a la luz de la realidad de Dios. Ya no era el Señor aquel que iba caminando sobre las aguas, sino era el viento una amenaza. Nosotros no vemos el viento y realmente no podemos llegar a ver el peligro a menos que lo tengamos delante. Si es una amenaza, simplemente no pasa nada. Si es viento, podría derrumbarnos la casa, pero no necesariamente lo va a hacer. Podemos ver los efectos del viento, pero no significa que el viento nos va a hacer un daño real, a menos que estuviéramos en medio de un tornado monumental. Pero dice que Pedro vio el viento y quitó los ojos del Señor y se hundió. Por eso Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente el Señor nos puede sostener. Corrompió su perspectiva, el agotamiento para Elías. Pero en segundo lugar, cambió sus prioridades. Primera Reyes 19:3 encontramos la consecuencia directa de que sufrió Elías de perder la perspectiva. Bueno, esto fue que él tomó una decisión. Dice, viendo pues el peligro, huyó, se fue. Se fue, literalmente se fue. El texto dice que él se escapó, se fue, listo. Ahora, ¿qué es una prioridad? Bueno, la prioridad implica básicamente elegir algo en lugar de otra cosa. Una ampliación de la idea es una cosa que se considera más importante que otra. Hasta ese punto, para Elías, lo más importante era el pueblo de Israel y la verdad de Dios. Era enfrentar a estos falsos profetas, falsos maestros,
y llevar al pueblo al conocimiento de Dios. Era enfrentar valientemente a un rey pagano, que era muy malo, y a su esposa, que también era pagana y muy mala, y tratar de alguna manera socavar ese poder que ellos tenían para poder restaurar la palabra y el reino de Dios en ese lugar. Pero en ese punto cambió completamente sus prioridades y él huyó, se fue, directamente se fue. Alguien dijo, si sientes que Dios está lejos de ti, adivina, ¿quién se movió? Esto es una buena pregunta, ¿no? Esta sencilla frase es sumamente profunda. Dios no es como nosotros, no se condiciona por el medio ambiente o las circunstancias. Él sigue sentado en su trono y sus propósitos no cambian. Por ese motivo, cuando estamos perdiendo de vista aquello que debería estar en primer lugar en nuestra vida, es hora que nos preguntemos qué nos está pasando, porque seguramente el problema es nuestro y no de Dios. Entonces, en muchas ocasiones nosotros estamos agotados no porque realmente estemos sufriendo algo que no podamos manejar, sino porque hemos perdido de vista que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas y empezamos a cargarnos de cargas que no deberíamos llevar. Y en consecuencia, queremos huir. Y en muchos casos huimos y abandonamos cosas que son preciosas e importantes. Así que eso corrompió su perspectiva, cambió sus prioridades, pero también consumió sus principios. En 1 Reyes 19:3 dice que él se fue para salvar su vida. Su vida. Ahora estaba preocupado por sí mismo. Ya no le importaba más el pueblo, ya no le importaba más Dios, ya no le importaba más la verdad de Dios. Lo único que le importaba era salvarse a sí mismo. Así que escapó, ¿no? El principio es aquello que nos sostiene, es la base, es el ideal, es el fundamento. Si nosotros no tenemos principios sólidos, vamos como un vaivén en la vida, ¿no? Somos algo blandengue, somos un flancito. Pero si tenemos principios sólidos, nadie nos va a mover de eso, a menos que seamos como el cómico ese Groucho Marx que decía, bueno, estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Hay mucha gente así, ¿no? Pero la verdad es que nosotros deberíamos tener principios sólidos. El apóstol Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto lo dice en Hechos 20:24. Dice, a ninguna cosa le hago caso, ni mi vida es preciosa. ¿Qué diferencia con Elías, ¿no? Que viendo pues el peligro se levantó, se fue para salvar su vida? Es un contraste tremendo. Dice, para mí mi vida no es preciosa. Para Elías su vida sí era preciosa y él escapó. Así que los principios de Elías se diluyeron, se consumieron. Y en consecuencia, él canceló los proyectos que pudiera tener. Todo lo que había soñado hasta ese momento, todo lo que tenía en mente, todo lo que quería hacer para Dios, todo ese enfoque que él tenía de tratar de restaurar la palabra y la verdad de Dios, se cancela y dice, basta ya Jehová, quítame la vida, no tengo ningún proyecto ni ningún plan, todo se vino abajo, absolutamente todo se vino abajo. En un sentido, Elías pensaba que era un profeta jubilado. Uno se puede jubilar de ser una persona que ama a Dios, de ser un creyente, de servir a Dios. No, hay cosas de las cuales nunca nos vamos a jubilar, nunca, como nunca nos vamos a jubilar de ser papás, de ser abuelos, de tener nuestras responsabilidades. Obviamente laboralmente podemos jubilarlos, pero de la vida y de las responsabilidades que son fundamentales, nunca vamos a dejarlo, porque estamos dependiendo de los principios de vida que tenemos. ¿Cómo podemos entender lo que le pasó a Elías? Hay un experimento físico que es muy interesante, me gustaría mostrarles un video, pero no quise hacerlo acá para no ser un desastre. Pero si uno toma una vela común y corriente, y la corta de los dos puntos para que le queden el hilito más o menos parejo, y le pone en el medio un alfiler o un escarbadientes o algo, y coloca esa vela sobre dos copas o dos vasos así, y prende ambas puntas, lo que va a suceder es que la vela se empieza a balancear, se empieza a mover. Y empieza a moverse muy fuerte, porque justamente se va descompensando el peso a medida que se va quemando la cera, incluso llega a girar. Y es interesante, si uno prende la misma vela de una sola punta, se va consumiendo mucho más lento, pero da menos luz. Si uno prende la vela de las dos puntas, da más luz, pero se consume mucho más rápido. Tiene mucho movimiento
y se empieza a derretir rápidamente. Quizás cuando la vela entera se consumió un 20%, la otra ya se consumió absolutamente en el 100%. Así que nosotros tenemos que entender, esa fue la razón de Elías, prendió la vela de las dos puntas. Y llegó a un punto donde su vida se desmoronó y perdió todo lo que era importante para él. Acá tengo un texto que escribí hace mucho tiempo que a mí me gusta siempre mencionarlo. Dice así: debemos comprender que hay momentos en los cuales la única labor que se nos es concedida es mantenernos con vida. Tuve que aprender esta lección muchas veces en mi vida. Es lo único. Tenemos la tendencia a creer que nuestra existencia tiene sentido solamente cuando estamos ocupados al tope de nuestras capacidades, pero hay ocasiones donde no está mal, por el contrario, es necesario detenernos un poco y recuperar las fuerzas que nos permitirán tener una efectividad a largo plazo en lugar de consumirnos en esfuerzos de corta duración. Elías tuvo el efecto devastador del agotamiento sobre su vida, pero Dios le dio una esperanza divina ante el agotamiento. ¿Y cómo trató Dios con Elías? Ahí en 1 Reyes, capítulo 19, 5 al 8, dice: y echándose debajo de aquel arbolito del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es interesante lo que sucedió allí. Dios trabajó de una manera muy particular. Dice en Éxodo 33:14 Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios lo llevó a recuperar la perspectiva. ¿Pero de qué manera Dios lo hizo recuperar la perspectiva? De la manera más paternal que uno se puede imaginar. Dice ahí el Salmo 103, 13 y 14, que como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que somos solo polvo. Dios nos conoce, Dios sabe que somos débiles, y Él se compadece de nosotros. Así que Dios trató de una manera muy particular a Elías. En primer lugar, fue práctico. Elías se quedó dormido, Dios lo dejó dormir, mandó un ángel, en un momento le dice: levántate, come. Elías comió, bebió y volvió a dormirse. ¿Qué necesitaba Elías? Comer y dormir, básicamente. Descanso. Así que Dios lo llevó al remedio más natural: descansar, calmar la mente, recuperar el cuerpo, recuperar las fuerzas. Fue paternal, no solamente fue práctico. Dice, un ángel le tocó. Ese trato personal propio de Dios, enviando su ángel para que él sintiera el tacto y el amor de alguien que lo está cuidando. Nosotros muchas veces recibimos ángeles en nuestra vida, ¿no? Nuestras esposas o nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos, verdaderos ángeles que llegan a nuestra vida y nos tocan y nos animan, nos levantan. El ángel lo tocó, lo levantó y comió. ¿Cuánto necesitamos un abrazo? En estos días le fui a dar un abrazo a mi nietita. ¿Cuánto lo necesitamos? Ese abrazo, y ella lo necesitaba, un abrazo fuerte, apretado, sabiendo que no hay ningún virus que pueda superar el tema del amor. Y lo necesitamos. Y dice que fue paternal Dios, fue práctico, lo dejó descansar, fue paternal, le mandó un ángel que lo tocara, fue paciente, dice, volviendo el ángel la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Después que él se recuperó, recién caminó hasta el monte de Dios. Pero la verdad es que Dios trató de esa manera para que él recuperara la perspectiva, y ahora sabía dónde tenía que ir. Ahora tenían claro que tenía que ir a un lugar donde Dios le iba a estar esperando. En segundo lugar, Dios le hizo recordar cuáles eran esas prioridades que él había perdido. ¿Cuáles eran sus prioridades? Si no tenemos prioridades, el rumbo es incierto. Cuando conocemos lo que se encuentra en el primer lugar de nuestra lista de responsabilidades y adecuamos nuestro andar para cumplirlo, la vida se hace más sencilla y llevadera.
El Señor procuró llevar a Elías al punto donde recordara aquellas cosas que en su momento tuvo como prioridades y que ahora había perdido. Primero Reyes, capítulo 19, 9 al 12, dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, así en el monte de Dios, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. En primer lugar, vamos a ver que él va a recordar las prioridades por medio de la pregunta de Dios. Dios le hace una pregunta, y la pregunta es muy directa. Elías, ¿qué estás haciendo acá? Tendrías que estar 300 kilómetros para otro lado. Este no es tu lugar. Tendrías que irte más al norte. Vos estabas allá haciendo cosas importantes. ¿Qué estabas haciendo acá? Y ahí se manifiesta cuál era el problema de Elías. Le dice: Señor, solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Es interesante que en capítulo 18 y capítulo 19 de Primero Reyes, 3 veces Elías dice: solo yo he quedado. Lo dice en Primero Reyes 18, 22, lo dice en Primero Reyes 19, 10 y lo dice en Primero Reyes capítulo 19, versículo 14. Solo yo he quedado. Henry Blackaby dijo: las crisis no solo moldean el carácter, sino que también lo revelan. Cuando se producen esas crisis, podemos descubrir más acerca de nosotros mismos mientras escuchamos las palabras que salen de nuestros labios y vemos las acciones que tomamos, observamos nuestras actitudes y evaluamos el grado de semejanza a Cristo que hay en todo ello. Las circunstancias de la vida son las que más nos enseñan acerca de nuestro carácter y de la fidelidad de Dios. Acá lo único que hizo la pregunta de Dios a Elías fue revelar quién era Elías. Elías era yo, solo yo. Y lo que le pasaba es, él huyó para salvar su vida, porque estaba pensando que si él moría, se venía todo el mundo abajo, y pobre Dios, no iba a encontrar otra ayuda tan especial como la de Elías en este mundo. Bueno, nosotros tenemos que entender que Dios tiene otra visión de las cosas, ¿no? Tenemos que empezar a buscar a Dios, no tanto a nuestro yo, y no creernos tan indispensables. Pero también recuperó las prioridades o recordó las prioridades por medio de la presencia de Dios. Dice que tras todos los elementos que pasaban haciendo ruido y el fuego y todo lo demás y todo eso, dice que él escuchó un silbo apacible y delicado. La presencia de Dios se hizo real para Elías después de que él salió y se presentó delante de Dios. Él se presenta delante de Dios, está absorto por todo lo que sucede en ese momento ante la majestad de Dios, y de repente se da cuenta que Dios mismo está allí. Hay un escritor que se llama Gordon MacDonald que coloca una cita en un libro que él tiene y dice lo siguiente: sentimos francamente la presión de muchas obligaciones y tratamos de cumplirlas todas. Entonces nos sentimos infelices, inquietos, tensos, oprimidos y temerosos de ser superficiales. Tenemos indicios de que hay una vida mucho más rica y profunda que toda esta apresurada existencia, una vida de serenidad, de paz y de poder sin prisas. Y él dice: si pudiéramos deslizarnos dentro de ese centro, un centro de paz. Y después agrega: pocos de nosotros podemos apreciar plenamente la terrible conspiración de ruido que hay a nuestro alrededor. Ruido de todo tipo, de noticias, de malas noticias, de buenas noticias, de cosas que son inútiles. Ruido que nos niega el silencio y la soledad que necesitamos para cultivar el huerto de nuestro espíritu. Los que andan con Dios pueden confirmárselo. Generalmente, Él no grita para hacerse oír. Como Elías descubrió, Dios suele susurrar en el huerto, el silbo apacible y delicado. Esto lo lleva a él a recordar dónde estaba parado y cuáles son sus prioridades. Dios era su prioridad. Y encontró en la presencia de Dios lo que él necesitaba.
Y este Dios después le hizo restablecer aquellos principios que él había perdido. Dice ahí 1 Reyes capítulo 19, 13 al 15, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y aquí encontramos que Dios, para restablecer los principios, tuvo que librar 3 batallas. La primera, por la batalla por la mente, una batalla que tiene que ver con la profundidad espiritual de nuestra relación con Dios. Dice que vino a él una voz. ¿Quién conoció la mente del Señor? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16. Dice, bueno, aquellos que son naturales no perciben las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. El hombre natural no lo puede entender, pero solamente el hombre espiritual, la persona que busca a Dios, puede llegar a tener una mente como la mente de Cristo. Dice, nosotros los que confiamos en Dios, los que creemos en Él, los que andamos con Él, tenemos la mente de Cristo. Leonard Ravenhill escribió hace mucho tiempo una frase tremenda: el alma que quiere librarse de la falta de espiritualidad de nuestro tiempo necesita hacerse una mente celestial mediante un andar más cerca de Cristo. Como dice el mismo Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como dice el mismo Pablo a los filipenses, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar. De esa manera vamos a restablecer los principios. Si vamos a tener una batalla por la mente ganada y buscamos tener la mente de Cristo y llevamos cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Pero también Dios le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Y está tratando de conmover sus emociones, de llevarlo a un compromiso, llevarlo a tener verdadera piedad. Verdadera piedad. Y acá lo que está buscando Dios es lo que dice en Isaías capítulo 66. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Se había confrontado a Elías una vez, lo volvía a confrontar para que Elías se conmoviera. Y la respuesta de Elías fue: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que él dijo. Y más allá de que él todavía tenía esa perspectiva confundida, de todas maneras ahora está buscando tratar de agradar a Dios. Pero también Dios quería imprimir una nueva pasión en Elías, para que él tuviera principios sólidos con una pasión. Y ahí fue la batalla por la voluntad. Jehová le dijo: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. O sea, Dios lo mandó a caminar 600 kilómetros al norte para hacer una tarea que fuera muy importante. Tenía que ungir a un nuevo rey. Así que, como dice David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dice el Salmo 48, el Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Los principios se restablecen cuando buscamos la buena y sana voluntad de Dios. Y en último lugar, Dios trata, procura, llega al punto de llevarlo a renovar los proyectos. Y en 1 Reyes capítulo 19, versículo 15 al 18 dice: le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará; el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es muy interesante que lo que Dios está haciendo es decirle: mira, Elías, vos estabas preocupado porque solo vos habías quedado. Yo quiero decirte que hay otra gente. Hay 7,000 que no doblaron rodillas, tan fieles como vos. Pero aparte, te estoy mencionando personas: Hazael, Jehú, te estoy mencionando Eliseo, otras personas
que van a hacer la tarea, no te preocupes. Ellos se van a hacer cargo del pueblo de Israel, ellos se van a hacer cargo de la tarea que vos comenzaste, ellos se van a hacer cargo de la misma Jezabel, ellos se van a hacer cargo. No te preocupes. Tenés que pensar que ahora hay nuevos proyectos y estos proyectos van a partir desde el momento presente. Ahora, en lo inmediato, vas a ungir a Asael y vas a ungir a Jehú. Eso es tu tarea. 2 reyes tenés que nombrar, tenés que designar. Jehú se va a hacer cargo de Jezabel. Vas a tener que hacer otra cosa. Vas a pensar en lo que se viene por delante. Vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Y una noticia, Elías, el futuro no es tuyo. El futuro es de otra persona. Y cuando nosotros descubrimos esto, la verdad que esto es liberador. No, el futuro no depende de nosotros. Está en las manos de Dios y nosotros estamos de paso. Lo importante es preparar un buen futuro para los que vienen detrás. Pero el futuro no es nuestro, el futuro le pertenece a otros. Pero lo más grande dice, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no le besaron. ¿Sabes, Elías? Yo soy soberano. Lo perpetuo nunca decae. Porque Dios sigue siendo Dios más allá de las circunstancias. Nosotros tenemos que recordar lo que dice el Salmo 103. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos que tener esta cosa en mente. Todo lo que el Señor quiere, Él lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, 6. Tenemos que tener en cuenta eso. Eclesiastés capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo y sobre aquello no se añadirá y de ello no se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Dios tiene el control. Eso es lo que le está diciendo Dios a Elías. Él maneja la eternidad, la perpetuidad. No nosotros. Nosotros nos creemos a veces absolutamente indispensables y vamos de acá para allá estresados, cansados, agotados, pensando que el mundo se va a venir abajo si algo nos pudiera pasar. Pero Dios sigue siendo Dios. Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Primera Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. Dice también Job capítulo 41, versículo 1. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios es Dios y tiene el absoluto control. Así que Él restablece un proyecto para Elías que contemplaba las cosas eternas que dependían enteramente de Dios. Hacia la eternidad iba Elías y trabajaba para la eternidad. Y las cosas presentes, Dios iba a hacer cargo. Y las cosas que venían en lo inmediato, Dios también se iba a hacer cargo. Y la eternidad estaba asegurada por Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Una versión lo traduce de una manera interesante. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Vengan a mí es una invitación a confiar en Jesús a nivel personal, en lugar de simplemente creer hechos históricos acerca de Él. Podemos confiar a título personal en Cristo. Cristo tiene la respuesta para nuestra necesidad. Dios, si elevamos nuestra mirada al cielo, Dios está allí, dispuesto a responder. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros para que tengamos acceso a su presencia. Y en Él está la esperanza y el consuelo, solamente en Dios. Si hoy en día estás agotado, agobiado, te invito, Jesucristo lo dice, te invita, venid a Él. Todos los que están trabajados y cargados, porque Él nos va a hacer descansar. ¿Sabes por qué? Porque Él cargó la cruz por vos y por mí, para que nuestra carga no sea pesada. Él llevó la carga verdadera y en Él tenemos paz y esperanza. Elías tuvo que aprender que era Dios la respuesta, no Él mismo. Porque si yo miro dentro de mí mismo, va a ser como tirar el ancla dentro del barco. Lo único que voy a lograr es hacer un agujero más grande. Pero si yo puedo poner los ojos en el Señor, allí está puesta mi esperanza.
Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por compartir este tiempo. Un fuerte abrazo a la distancia. Dios les bendiga.